Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a hablar sobre el tema de domótica e inmótica en lo que vendría a ser la aplicación del Internet de las Cosas, también conocido como IoT, ¿sí? En esta presentación vamos a participar Saya Juan Cruz, Romanasi Alejandro y quien les habla, Yeseri Juan Cruz. Primero vamos a empezar hablando de qué temas se van a tocar en esta presentación. Vamos a tocar el tema de automatización del hogar, control de iluminación, climatización, seguridad y vigilancia, entretenimiento, edificios inteligentes, control de acceso, gestión energética, sistemas de vigilancia y otros aspectos relevantes dentro del tema. Yo en este caso les voy a hablar sobre todo lo que vendría a ser la automatización del hogar. En esta presentación vamos a ver todo lo que está relacionado a la automatización del hogar por medio de la aplicación del Internet de las Cosas, donde profundizaremos sobre los siguientes temas: el control de iluminación, la climatización, la seguridad y vigilancia y el entretenimiento, ¿sí? Empecemos con el control de iluminación. Dentro del control de iluminación vamos a ver la arquitectura IoT, las tecnologías utilizadas y los protocolos. Dentro de la arquitectura IoT vamos a tener diferentes capas, empezando con la capa de sensores y actuadores, que va a ser la capa física, en donde vamos a tener sensores de movimiento, sensores de luminosidad, que nos va a permitir ajustar la iluminación de acuerdo al ambiente, y los sensores también de ocupación, que nos van a permitir saber si una habitación está ocupada o no, para así poder encender o apagar las luces y generar un ahorro energético. Luego vamos a tener actuadores. Dentro de los actuadores vamos a tener bombillas inteligentes, interruptores inteligentes y reguladores de intensidad o dimers, que pueden encender, apagar o ajustar la intensidad de las luces según la información recibida de los sensores o comandos del usuario. Luego vamos a tener lo que vendría a ser la capa de proceso. Vamos a tener los gateways y los hubs, en donde básicamente son dispositivos que actúan como un intermediario entre los dispositivos de iluminación conectados, ya sea bombilla, interruptores, sensores y bueno, entre los dispositivos de iluminación conectados y la red de internet en este caso. El hub recibe datos de los sensores y los transmite a la nube o a las aplicaciones móviles, donde estos datos se van a procesar para activar las luces según los comandos o eventos predefinidos. Y luego también vamos a tener un procesamiento local versus los procesamientos de la nube, ¿no? En donde algunas tareas, como encender las luces cuando se detecta movimiento, de acuerdo junto al sensor de movimiento, se pueden gestionar localmente dentro del hub para reducir la latencia. Sin embargo, otras funciones, como programar escenarios o controlar luces a distancia, pueden necesitar conectividades a la nube para funcionar. Luego vamos a tener lo que vendría a ser la capa de aplicaciones, donde va a estar el control y la gestión de la misma. Vamos a tener las aplicaciones móviles y web, donde los usuarios pueden controlar las luces desde su celular o su tablet mediante aplicaciones dedicadas. Estas aplicaciones van a permitir encender y apagar las luces, ajustar la intensidad, crear escenarios predefinidos, como por ejemplo modo cine o modo de lectura, o programar horarios de encendido y apagado. Luego vamos a tener lo que vendría a ser la asistencia de voz, donde va a estar la integración con asistencias como Alexa o Google Assistant, que van a permitir un control por voz sencillo y al mismo tiempo el conocido manos libres. El usuario puede decir apagar las luces del salón o poner las luces al 50% del brillo y el sistema responde a estas órdenes, ¿sí? Y luego vamos a tener por último la automatización basada en reglas, que el sistema se puede automatizar básicamente de acuerdo a ciertas reglas de funcionamiento. Por ejemplo, que las luces puedan encenderse al anochecer y apagarse al amanecer, o que se apaguen automáticamente si no se detecta movimiento al cabo de 10 minutos dentro de una habitación. Luego de esto vamos a tener lo que es la capa de datos y servicios de la nube, en donde básicamente vamos a tener que los datos recogidos por los sensores se envían a servidores de la nube, donde se pueden procesar y analizar. Esos son los servicios de la nube. Y luego tenemos el Machine Learning, inteligencia artificial o IA, que básicamente en la nube algunos sistemas de iluminación pueden usar IA para aprender los patrones de uso del usuario y optimizar el sistema. Esto puede ayudar muchísimo a lo que vendría a ser la reducción de consumo energético, ¿sí? Y es para
justamente para mejorar la eficiencia energética. Luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a tener las tecnologías y protocolos de comunicación en el Internet de las Cosas para el control de iluminación. Dentro de esto vamos a tener las tecnologías utilizadas, ¿sí? Dentro de las tecnologías utilizadas vamos a encontrar las bombillas inteligentes, que son bombillas que permiten ajustar la intensidad y el color de la luz, y que además algunas son capaces de adaptar a las condiciones de luz natural, ahorrando energía cuando hay suficiente iluminación externa. Los sensores inteligentes que detectan movimiento, luz ambiente y presencia mejoran el control automático de las luces, y las plataformas como Cloud, que Google nos proporciona la plataforma de Google Cloud, así como también Microsoft la de Azure, en la nube, que integran análisis de datos, procesamientos y automatizaciones avanzadas, ¿sí? Y estas plataformas nos van a permitir la interacción entre los dispositivos de iluminación y otros dispositivos en el hogar. Y luego tenemos lo que es la Big Data y el Analytics, que se utilizan para analizar patrones de uso de luz y proporcionar recomendaciones de ahorro energético o ajustes automáticos basados en el comportamiento del usuario. Por último, vamos a tener lo que vendrían a ser los protocolos de comunicación, en donde vamos a tener Wi-Fi, que es ideal para usuarios que no deseen un hub o un gateway, como los que ya hablamos, ya que se conectan directamente a la red local, ¿no?, de Wi-Fi. Luego tenemos el protocolo Zigbee y Z-Wave, que son dos protocolos que son los más comunes en lo que vendría a ser iluminación inteligente, ya que ambos permiten que varios dispositivos se comuniquen mediante una red de malla, donde cada dispositivo actúa como repetidor de la señal, aumentando el rango de la red. Zigbee es más rápido y se utiliza en grandes redes, mientras que Z-Wave tiene un rango ligeramente menor, pero es más compatible con otros dispositivos de domótica. Este es uno de los protocolos más importantes en lo que vendría a ser iluminación inteligente. Luego tenemos lo que es BLE, que es Bluetooth Low Energy, que aunque su alcance es más limitado, es muy eficiente energéticamente y puede ser utilizado para el control óptimo de iluminación en áreas pequeñas. Y por último tenemos el Thread, que es un protocolo emergente que utiliza en este caso IPv6, lo que lo va a hacer altamente compatible con otras tecnologías de Internet. Es seguro y eficiente energéticamente. Actualmente, al ser emergente, también está siendo adoptado por grandes compañías tecnológicas. Luego vamos a pasar a lo que vendría a ser el siguiente punto, la climatización. En cada punto vamos a ver los mismos temas: la arquitectura, la tecnología utilizada y los protocolos. Dentro de la arquitectura vamos a tener la capa de percepción, en donde vamos a ver que los sensores de temperatura, humedad y CO2 son los dispositivos clave, ya que los termostatos inteligentes utilizan estos sensores para regular la climatización, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la capa de percepción va a consistir de sensores, actuadores y dispositivos conectados que detecten y capturen información del entorno, ¿sí? Luego vamos a tener lo que vendría a ser la capa de red, en donde se va a encargar de transportar los datos desde los dispositivos de IoT a través de Internet o redes locales como Wi-Fi o Bluetooth, hacia servidores, aplicaciones o la nube. Acá es donde están en juego los protocolos de comunicación, ya sea Zigbee, Z-Wave, MQTT, entre otros, que ya los veremos más adelante, ¿sí? Y tenemos lo que es la capa de procesamiento, que es donde se procesan, se filtran y analizan los datos recopilados de los dispositivos para transformarlos en información útil. Va a incluir plataformas en la nube, software de análisis de datos y sistemas que permiten interacción entre los dispositivos y las aplicaciones, ¿sí? Los datos de los sensores se van a procesar localmente o en la nube y van a optimizar el consumo de energía. Y también se va a ajustar las condiciones ambientales según los patrones de uso. Esto va a permitir optimizar el consumo de energía, ¿no? Luego tenemos lo que vendría a ser la capa de aplicación, que es la última capa, en donde la capa de aplicación nos habla de la interfaz visible,
¿sí? Para que o sea, que va a tener el usuario donde se va a gestionar los dispositivos. Se monitorean los datos y se ejecutan acciones automatizadas. Incluyen también aplicaciones móviles o paneles web que permiten al usuario controlar los dispositivos del hogar, ¿sí? Los usuarios también pueden controlar la climatización desde sus celulares o también por comandos de voz utilizando el Google Assistant o Alexa. Y la automatización basada en reglas permite predefinir escenarios. Por ejemplo, colocar el modo de ahorro de energía. Luego vamos a tener lo que vendrían a ser las tecnologías y los protocolos de comunicación. En donde las tecnologías más usadas van a ser los termostatos inteligentes, que van a usar Wi-Fi para conectarse a la nube y al dispositivo de usuario, como puede ser Nest, los sensores de temperatura y humedad, ¿sí? que van a utilizar Zigbee para optimizar la duración de la batería, y los actuadores, ¿sí? Que son motores que ajustan válvulas, ventiladores o sistemas, ¿sí? Luego tenemos los protocolos. Dentro de los protocolos hay varios que ya hablamos, como lo que puede ser Wi-Fi, Zigbee y Z-Wave, que son protocolos de bajo consumo utilizados en sensores y dispositivos para optimizar la duración de la batería, que ya lo hemos hablado también. Y luego tenemos uno nuevo que sería el MQTT, que es un protocolo ligero ideal para los dispositivos de IoT, utilizado para la transmisión de datos desde sensores y actuadores a la nube o aplicaciones locales. Bueno, el Bluetooth Low Energy ya lo hablamos, y lo que vendría a ser el HTTP o HTTPS, que es para la comunicación entre aplicaciones móviles y la nube. Y con esto ya cubriríamos lo que vendría a ser los protocolos dentro de la climatización, de la automatización del hogar, ¿sí? Luego vamos a tener lo que vendría a ser la seguridad y vigilancia. Dentro de la seguridad y vigilancia vamos a obtener la capa de percepción, la capa de red, la capa de procesamiento y la capa de aplicación. Dentro de la capa de percepción tenemos lo que son las cámaras IP, los sensores de movimiento y sensores de puertas y ventanas, que son esenciales, ¿sí? Van a detectar actividades sospechosas y también transmiten datos en tiempo real, ¿sí? Luego tenemos lo que es la capa de red. La capa de red básicamente es la capa donde se transmiten los datos desde las cámaras y sensores utilizando Wi-Fi o Zigbee para enviar datos de vigilancia al servidor central o a la nube. En la capa de procesamiento se van a procesar estos datos, ¿sí? Ya sean imágenes o videos, que se procesan localmente o en la nube, utilizando algoritmos de visión artificial para reconocer rostros, identificar patrones de movimientos inusuales y alertar al usuario. Y en la capa de aplicación tenemos que a través de aplicaciones móviles el usuario puede monitorear las cámaras en tiempo real, recibir notificaciones y controlar sistemas de seguridad, ¿sí? Luego de las tecnologías y protocolos de comunicación vamos a tener las tecnologías utilizadas. Tenemos las cámaras IP, que son cámaras conectadas a internet que permiten la transmisión de video en tiempo real por medio de IP. Los sensores de movimiento, que detectan actividades inusuales o intrusivas. La nube, que va a almacenar videos y datos de eventos, permitiendo acceso remoto y procesamiento avanzado. La visión artificial, que son algoritmos que analizan las imágenes para poder detectar movimientos sospechosos o rostros no conocidos y así alertar al usuario. Y también alarmas inteligentes que pueden activarse automáticamente si se detecta una amenaza, ¿sí? Y dentro de los protocolos de comunicación tenemos uno que no hemos hablado, que es el RTSP, que se utiliza para la transmisión de video en tiempo real utilizando las cámaras IP, ¿sí? Que las cámaras se conectan a internet por medio del IP. Y luego el HTTPS es para la comunicación segura entre la cámara y la nube, y el MQTT para la gestión de eventos, ¿sí? Que son protocolos que ya hemos comentado anteriormente. Luego tenemos lo que vendría a ser el entretenimiento, que es el último de lo que es la automatización del hogar, donde vamos a tener la capa de percepción. Con la capa de percepción siempre hacemos referencia a lo que vendría a ser los dispositivos físicos, en donde vamos a tener dispositivos multimedia que incluyen televisores inteligentes, altavoces inteligentes, consolas de videojuegos, entre otros. Y estos dispositivos interactúan entre sí para crear un ecosistema de entretenimiento conectado, ¿sí? Que esto permite una mayor satisfacción para quien lo utilice, ¿sí?
Bueno, luego tenemos lo que vendrían a ser los sensores, en donde algunos sistemas incluyen sensores de presencia o de movimiento que pueden encender el televisor de forma automática o ajustar la iluminación al entrar a una habitación, mejorando la experiencia de visualización, ¿sí? Luego tenemos la capa de red, en donde la capa de red los dispositivos deben conectarse entre sí y a la red para compartir datos y recibir comandos, ¿sí? Los protocolos de comunicación permiten que los dispositivos funcionen en conjunto y respondan a comandos del usuario o también automáticamente. Luego tenemos la capa de procesamiento. En esta capa se va a procesar toda la información recibida de los dispositivos y servicios de entretenimiento, ¿sí? El procesamiento puede realizarse localmente en el hogar o en la nube. Y disculpe. Por último tenemos lo que vendría a ser la capa de aplicación, donde los usuarios interactúan con el sistema de entretenimiento a través de aplicaciones móviles, como lo que comandos de voz o pantallas táctiles, ¿sí? Desde estas interfaces pueden controlar la reproducción de música, video, ajustar el volumen, cambiar de canal y entre otras opciones más. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser la aplicación como Google Home, Apple HomeKit también, o Alexa en este caso, que permiten centralizar el control de los dispositivos de entretenimiento, ¿sí? Por medio de la voz justamente. Luego tenemos lo que vendría a ser la tecnología y los protocolos utilizados. Dentro de las tecnologías tenemos lo que son los altavoces inteligentes, que son dispositivos como Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod, que permiten controlar dispositivos multimedias por voz. Luego tenemos sistemas de cine en casa, que son televisores inteligentes, consolas de videojuegos y reproductores multimedia conectados para una experiencia de entretenimiento integrada. Luego tenemos el streaming de video y audio. Son servicios como Spotify, Netflix o YouTube que transmiten contenido multimedia a través de la red. Y luego tenemos lo que son asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant o Siri, que permiten controlar dispositivos mediante comandos de voz. Y los protocolos, el Wi-Fi ya lo hablamos, también utilizan Bluetooth en este caso, que es un protocolo de corto alcance, utilizado en altavoz y otros dispositivos de audio para una conexión directa y rápida. Luego tenemos lo que es el DLNA, que es un protocolo de interoperatividad que permite compartir contenido multimedia entre diferentes dispositivos, ya sean televisores, consolas, PCs, entre otros. Tenemos también el HTTP y HTTPS, que se va a utilizar para el envío de comando de voz y la comunicación con servidores de contenido en la nube, como ya hablamos anteriormente. Y también tenemos el AirPlay o AirPlay, que es el protocolo de Apple para transmitir audio y video de alta calidad entre dispositivos. Un ejemplo detallado de lo que vendría a ser una aplicación para el entretenimiento es que el usuario pide un altavoz de Amazon Echo, por ejemplo, que reproduzca música de Spotify. El dispositivo convierte el comando de voz en un formato digital y lo envía a los servidores de Amazon a través de HTTP. Los servidores van a procesar el comando y van a solicitar a Spotify la canción deseada, que luego se reproduce en los altavoces a través de Wi-Fi, ¿sí? Al mismo tiempo podemos hablar de un ejemplo detallado también de lo que vendría a ser la climatización, ¿sí? Que es un tema que acabamos de hablar, que puede ser, por ejemplo, que el termostato Nest mide la temperatura ambiente y ajusta el sistema de calefacción mediante una señal de control de aire acondicionado, y va a utilizar un algoritmo de aprendizaje automático para identificar patrones de uso, ¿sí? Para que con el tiempo se identifiquen patrones de uso y ajustar la temperatura de forma eficiente. Al detectar la ausencia del usuario mediante geolocalización a través del celular, por ejemplo, ajusta la temperatura para ahorrar energía, ¿sí? Un ejemplo de seguridad y vigilancia puede ser una cámara Ring que detecta movimiento en la puerta de entrada y al enviar una alerta mediante MQTT a un servidor en la nube que procesa la imagen utilizando un algoritmo de detección de rostros como los que ya hablamos. Si se detecta una actividad sospechosa, envía una notificación al usuario a través de la app móvil, permitiéndole ver el video en tiempo real y tomar acción como la activación de una alarma. También puede suceder que al enviar la notificación se active la alarma automáticamente por un protocolo de seguridad.
Luego también, como un ejemplo de iluminación, puede ser que al entrar a una habitación, un sensor PIR, en este caso, detecte movimiento y envíe una señal al Hub, digamos, mediante SIG-B, que es el protocolo que hemos hablado, que es uno de los más utilizados y más eficientes en lo que vendría a ser iluminación inteligente. El Hub, a su vez, envía una instrucción a la bombilla inteligente para que se encienda. La plataforma en la nube recibe la información para analizar el uso y ajustar los horarios de encendido y apagado. A través de una app móvil, el usuario puede encender o apagar las luces de forma remota, ¿sí? Con estos ejemplos, espero que se haya entendido mejor lo que vendría a ser la automatización del hogar por medio de la aplicación del Internet de las Cosas. Y con esto terminaría esta parte de la presentación sobre la automatización del hogar por medio de la utilización o de la aplicación del Internet de las Cosas. Bueno, yo soy Sasha Juan Cruz y a mí me toca hablar de lo que es la inmótica. Cuando hablamos de la inmótica hacemos referencia a establecimientos o edificios de grandes dimensiones con una determinada automatización aplicada. Los edificios inteligentes basados en el Internet de las Cosas integran una variedad de dispositivos y sistemas conectados que optimizan el funcionamiento de las instalaciones, mejorando la seguridad, la eficiencia energética, la experiencia de los usuarios. En este caso vamos a hacer énfasis en aspectos como el control de acceso, la gestión de energía y los sistemas de vigilancia. Bueno, ahora voy a hablar de lo que son los sistemas de control de acceso, de su arquitectura, tecnologías aplicadas y sus protocolos. Cuando nosotros hablemos de la arquitectura del sistema de control de acceso en edificios inteligentes, vamos a ver que estos se dividen en diferentes capas. La primera capa la vamos a definir como la capa de dispositivos o de percepción. En esta capa, donde los dispositivos físicos recopilan información sobre el entorno y las personas que intentan acceder del edificio. Estos dispositivos son los siguientes. Se los considera como los sensores, lectores de acceso y cerraduras electrónicas. Después tenemos una capa de red, que hacemos referencia a la comunicación. Es la forma en la que se maneja la comunicación entre los dispositivos de IoT y el sistema central. Los protocolos utilizados deben ser seguros y eficientes, ya que transmiten datos críticos de autenticación. Aquí es donde se utilizan diversas tecnologías de red. Utilizamos el Wi-Fi, el Bluetooth Low Energy, que es básicamente el BLE, el Zigbee y el Z-Wave, además de que se agrega el Ethernet o el PoE, que es Power over Ethernet. Después tenemos una capa de procesamiento que hace referencia a la nube y bordes. La capa de procesamiento es responsable de tomar decisiones sobre los datos que recopilan los dispositivos. En estos se dividen en Edge Computing, que permite que algunas decisiones se tomen localmente en el edificio sin depender completamente de la nube, lo que reduce la latencia, mejora la confiabilidad del sistema. Por ejemplo, una puerta puede ser desbloqueada localmente basándose en datos almacenados localmente, si hay una pérdida de conexión a Internet. También tenemos lo que es el Cloud Computing, que es básicamente la nube que maneja la parte centralizada de la infraestructura, permitiendo el almacenamiento de datos, la gestión de usuarios y la monitorización remota. Los sistemas de control de acceso a menudo tienen paneles de administración basados en la nube para que los administradores puedan gestionar accesos desde cualquier lugar. Después tenemos una capa de aplicación, que esta es la interfaz que permite la interacción humana con el sistema, a través de esta aplicación móviles o paneles web. Los administradores pueden definir reglas de acceso, ver registros de quienes entran o salen del edificio, emitir credenciales temporales o revocar permisos. Los usuarios también pueden utilizar aplicaciones para acceder a áreas permitidas, por ejemplo, utilizando su teléfono móvil como llave digital. Bueno, ahora voy a hablar de lo que son las tecnologías usadas en el control de acceso de edificios inteligentes. Una de los tipos de tecnologías son, por ejemplo, las identificaciones biométricas, que algunas de estas incluyen, por ejemplo, reconocimiento facial, escaneo de huellas dactilares, escaneo de iris o retina. También tenemos tarjetas y dispositivos inteligentes,
que hace referencia a las tarjetas de proximidad RFID, y las NFC, que permiten a los usuarios portar identificadores en tarjetas o dispositivos móviles para desbloquear accesos. También tenemos las cerraduras electrónicas inteligentes, que se integran directamente en los sistemas de IoT para ofrecer una capa adicional de control, que estas pueden incluir cerraduras controladas por celular a través de Bluetooth o Wi-Fi y cerraduras electrónicas con los determinados teclados numéricos. Ahora vamos a hablar de lo que son los protocolos de comunicación y seguridad. Dentro de estos vamos a hablar de los protocolos de comunicación IoT, que hacen referencia al MQTT. Es un protocolo ligero diseñado para comunicaciones de ancho de banda y baja latencia entre dispositivos IoT, ideal para sistemas de control de accesos que necesitan ser eficientes. Tenemos el CoAP, que es especialmente útil para el control de dispositivos como cerraduras y sensores en redes locales. Tenemos el HTTPS y SSL, que es para la transmisión segura de datos de autenticación a través de Internet. Asegura que la comunicación entre dispositivos y servidores esté encriptada. Y el BACnet, que es un protocolo utilizado en sistemas de automatización de edificios, incluido el control de acceso para la interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes. Bueno, ahora voy a hablar de lo que es la gestión de energía. Vamos a hacer referencia a cómo se gestiona la energía dentro de los edificios inteligentes, dividiendo sus atributos o características en lo que es la arquitectura, tecnología y protocolos. Primero vamos a hablar de lo que es la arquitectura de la gestión de energía en edificios inteligentes, que como hicimos anteriormente, lo vamos a dividir en etapas que están interconectadas entre sí. La primera etapa es la de percepción, que hace referencia a sensores y dispositivos. Tenemos sensores y medidores que recopilan datos en tiempo real sobre temperatura, humedad, iluminación, consumo de energía y la ocupación de diferentes tipos de lugares del edificio. Después tenemos lo que es la capa de comunicación, que hace referencia a las redes en las que nosotros vamos a tratar de transmitir esta información. Utilizan protocolos, por ejemplo, como el Wi-Fi, el Zigbee, el Z-Wave, el LoRaWAN y el Ethernet. Después tenemos capas de procesamiento, que hace referencia al Edge Computing, que ajusta sistemas como la climatización según la ocupación, y tenemos el Cloud Computing, que utiliza IA y algoritmos para identificar patrones de consumo y predecir necesidades energéticas futuras. Como última capa tenemos la de aplicación, que es básicamente plataformas para monitoreo y gestión en tiempo real a través de dashboards y aplicaciones móviles o web que permiten alertas, reportes y ajustes manuales. Ahora voy a hablar de las tecnologías que se utilizan para que funcione óptimamente la gestión de energía con IoT. Lo primero que vamos a utilizar, o lo primero que se tiene en cuenta dentro de las tecnologías, son los sensores y actuadores inteligentes. Los sensores permiten medir variables ambientales como la temperatura, la iluminación o la ocupación, mientras que los actuadores nos van a permitir tomar acciones, por ejemplo, encender, apagar sistema de climatización, ajustar persianas, entre otras cosas. Después vamos a tener que son los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes permiten registrar con precisión el consumo energético de cada área del edificio. Dentro de estos tenemos medidores de electricidad y medidores de agua y gas. Después tenemos los sistemas de HVAC, que son básicamente sistemas integrados que permiten ajustar automáticamente la temperatura y la ventilación en función de las condiciones externas y la ocupación interna. También nos permiten monitorear el estado del equipo para evitar fallos y reducir costos de mantenimiento. Además que nos permite optimizar la eficiencia energética mediante algoritmos predictivos. Bueno, ahora vamos a hablar de los protocolos de comunicación y estándares utilizados en la gestión de energía. Dentro de los protocolos está el protocolo BACnet, que es básicamente un protocolo ampliamente utilizado en la automatización de edificios, especialmente para la gestión de sistemas HVAC y de iluminación. Permite la interoperabilidad entre dispositivos y sistemas de diferentes fabricantes en un edificio inteligente. Después tenemos el protocolo Modbus, que es común en sistemas de gestión de energía porque permite la conexión de medidores inteligentes y controladores de energía a través de una red serial de TCP/IP.
También tenemos el MQTT, que es un protocolo de mensajería ligero diseñado para las redes IoT. Es ideal para la gestión de energía en edificios, ya que puede transmitir grandes volúmenes de datos de sensores en tiempo real con un bajo consumo de ancho de banda. Tenemos el LoRaWAN, que es un protocolo de comunicación de largo alcance y bajo consumo, ideal para conectar sensores y medidores de grandes complejos de edificios, donde las distancias son significativas y la eficiencia energética es clave. Después tenemos el KNX, que es un estándar abierto para la automatización de edificios, utilizado para controlar, gestionar sistemas de iluminación, seguridad, calefacción, ventilación y más. Se integra fácilmente con dispositivos IoT y permite una gestión centralizada del consumo de energía. Bueno, como último vamos a hablar de lo que son los protocolos y estándares de comunicación en los sistemas de vigilancia IoT. El primero que vamos a mencionar es el ONBIF, que hace referencia al Open Network Video Interface Forum. Es básicamente un estándar abierto que garantiza la interoperabilidad entre dispositivos de videovigilancia de distintos fabricantes. Permite integrar cámaras y otros dispositivos de seguridad en un mismo sistema, independientemente de la marca, asegurando que todos los componentes trabajen justos de manera eficiente. Después tenemos el RTSP, el Real Time Streaming Protocol. Este es un protocolo que se utiliza para la transmisión de vídeo en tiempo real desde cámaras IP hacia plataformas de vigilancia. Permite que los flujos de vídeo se transmitan de manera eficiente entre los dispositivos y los sistemas de monitoreo. También tenemos el MQTT, que permite que los dispositivos de vigilancia, como sensores y cámaras, envíen datos de un servidor central con bajo consumo de ancho de banda y alta eficiencia. También tenemos el HTTPS SSL. Es fundamental para garantizar la seguridad de datos, transmitiendo entre dispositivos y la nube o servidores de control. El HTTPS y el SSL cifran los datos transmitidos como videos o registros de seguridad para evitar que sean Bueno, interceptados. ahora hablando de otros aspectos relevantes, pero no menos importantes de lo que sería el Internet de las Cosas y sus aplicaciones, es la ciberseguridad que debe de existir y que continuamente se sigue desarrollando y mejorando en todo el mundo IoT. Eh, Al ser una tecnología relativamente nueva, presenta nuevos desafíos de seguridad, de la privacidad de los datos y también de cumplimiento normativo de empresas en todo el mundo. Eh, Mientras que la ciberseguridad tradicional se enfocaba en lo que era el software y en el modo en que se implementa, la seguridad IoT agrega una capa más de complejidad porque converge el mundo cibernético y el mundo físico. Es decir, tenemos una amplia gama de escenarios operacionales y de mantenimiento en el espacio de IoT que dependen de la conectividad de los dispositivos de punto a punto o extremo a extremo para que los usuarios y el servicio puedan interactuar conjuntamente, ya sea para un inicio de sesión, para resolver problemas, para enviar datos o recibirlos. Eh, y bueno, puede que las compañías quieran aprovechar la capacidad del IoT, como por ejemplo el mantenimiento predictivo o llevar un control de manera remota de las instalaciones. eh, pero es fundamental saber qué estándares de seguridad hay que implementar para el IoT y que deben cumplirse, porque lo que es la tecnología operacional o también llamada OT es muy importante y valiosa como para arriesgarlo dejando brechas de seguridad sin solución. Entonces, por más que los dispositivos IoT parezcan pequeños o como muy especializados para ser peligrosos, la verdad que sí hay un riesgo importante en los ordenadores de uso general conectados a una red, porque estos dispositivos se pueden piratear o atacar o hackear, y esto puede dar lugar a problemas muy importantes relacionados con la información y el tipo de información que manejan. Porque una vez que el atacante tiene control, eh, no solamente se pueden robar datos o alterarlos, sino que se puede interrumpir
la entrega de servicios y eso afectaría la continuidad del negocio, o incluso se pueden alterar los tiempos, o bueno, arruinar en sí el funcionamiento general de un sistema, sin tener en cuenta casos mucho más graves o extremos, como pueden ser, por ejemplo, atacar dispositivos IoT y alterar los niveles de sensibilidad que tienen los sensores. Supongamos un caso extremo que un sensor de temperatura de repente es hackeado y no lee los valores reales, y a partir de eso no puede tomar las decisiones que debe, y así se puede producir un incendio, como para ejemplificar. Entonces, lo que es la protección de los dispositivos IoT, de la red que maneja para conectar y de los empleados y los clientes también, es muy valioso al tener en cuenta en la implementación de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, el enfoque en la ciberseguridad no debe de ser poco ni muy bajo, sino que debe ser un factor fundamental siempre a tener en cuenta. Por ejemplo, una posibilidad que se ve reflejado es lo que tiene que ver con la fragmentación o heterogeneidad de dispositivos. ¿Qué significa esto? Muchas compañías utilizan un gran número de dispositivos que ejecutan distintos software, utilizan distintos chips e incluso distintos métodos de conexión. Esto se conoce como heterogeneidad de dispositivos y se vuelve un desafío a la hora de actualizar y controlar todos los dispositivos conectados. En el caso de las organizaciones con implementaciones de IoT de producción, todos estos dispositivos diferentes generan una gran complejidad, pero a día de hoy hay soluciones de software para simplificar este proceso. Otro ejemplo puede ser la conexión con tecnología operacional de gran utilidad. A muchas empresas les gustaría aprovechar las ventajas comerciales que conlleva la conexión, pero no siempre quieren arriesgarse a sufrir pérdidas de ingresos si sus instalaciones son un objeto de ataque y quedan inutilizadas. Aunque sea por unos días, por unos momentos o por un tiempo determinado o no. Así que, bueno, a día de hoy hay compañías de confianza dedicadas a la ciberseguridad de IoT que incluso están certificadas o generan algún tipo de certificado que ofrecen soluciones de software para aumentar la protección frente a posibles ataques. Otro ítem también que podemos mencionar son los desafíos que presenta la seguridad con los dispositivos heredados. Hay algunos dispositivos que se diseñaron cuando no existía el Internet de las Cosas y no era posible ese tipo de conexión. Entonces, estos dispositivos nunca se han identificado y eliminado o se han mitigado las vulnerabilidades que a día de hoy pueden tener. Muchos otros dispositivos heredados son económicos o no se han diseñado teniendo en cuenta la seguridad específica de IoT, porque bueno, como se han creado en un tiempo donde el IoT no existía, eso hace que carezcan de características de ciberseguridad a pesar de las buenas intenciones del fabricante. Y para ir cerrando lo que sería el tópico de ciberseguridad en IoT, ¿cómo es que se producen estos ataques de IoT? Bueno, puesto a que esta conectividad cubre una superficie expuesta a ataques tan grandes y a menudo desconocida, los dispositivos y las aplicaciones pueden albergar una enorme riqueza de datos personales, operacionales, como los OT que he mencionado recién, y corporativos. De más está decir que qué pasa si se filtran los datos operacionales de la competencia de una empresa. A partir de eso se puede sacar ventaja y dicha empresa que se le han filtrado los datos corre en desventaja y pierde esa competitividad que llevaba frente al mercado en el que se encuentra. Por lo tanto, los profesionales de seguridad de IoT deben estar siempre por encima de los requisitos tradicionales de seguridad y que abarquen la tríada de la ciberseguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.
Obviamente, los profesionales de la ciberseguridad de IoT les preocupa la vulneración de los datos y otros ciberataques. Sin embargo, puesto que una vulnerabilidad de IoT podría dar lugar a un peligro físico potencial e incluso mortal, o la interrupción de operaciones lucrativas, deben preocuparse especialmente por proteger la conectividad, fortalecer los dispositivos, supervisar las amenazas y administrar las medidas de seguridad. Algo fundamental en el ámbito de seguridad informática. Siempre tener un plan de mitigación y de respuestas ante determinados eventos. Em, y bueno, y estos ataques pueden ser productos de distintos tipos de ataques que hoy se conocen, como por ejemplo la interrupción en el three handshake de dispositivos nuevos, suplantación de MAC, suplantación de IP. Se puede también poner un man in the middle que recolecte todos los datos que pasan de un dispositivo a otro o de un dispositivo a la nube. Entonces, el cómo se producen los ataques de IoT es un campo bastante amplio, por lo tanto hay que hacer hincapié en determinar todas las vulnerabilidades y amenazas que hay en el ecosistema IoT de una empresa, para a partir de ahí tener un horizonte de cómo mitigar o por lo menos reducir el riesgo y la probabilidad de que algún evento ocurra. Y por último, mencionando otros aspectos también relevantes en lo que es las aplicaciones de IoT, que son importantes a tener en cuenta en el análisis de la aplicación o una vez ya aplicado, tiene que ver con la eficiencia energética y la sostenibilidad, es decir, explorar cómo la automatización a través de IoT podría contribuir al ahorro energético y a la reducción de la huella de carbono en edificios inteligentes, algo que hoy en día está preocupando mucho en el mundo e incluso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la ONU. Otro sería la integración con sistemas de energías renovables, como los sistemas de IoT pueden integrarse con paneles solares o turbinas eólicas. Se puede optimizar el uso en edificios inteligentes. También la interoperabilidad entre dispositivos. Es muy importante que haya interoperabilidad y los desafíos de hacer que los dispositivos de diferentes fabricantes trabajen de manera conjunta y sean eficientes para generar un buen ecosistema de IoT. También podemos mencionar el análisis de datos y el machine learning, que es la utilización de técnicas de análisis de datos y aprendizaje automático para poder predecir y optimizar el comportamiento de los sistemas domóticos e inmóticos. También el impacto en la calidad de vida, como la automatización y los dispositivos inteligentes mejoran la comodidad, la accesibilidad y la seguridad de los usuarios, especialmente en el caso de personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Un caso, por ejemplo, particular es el de el robot aspiradora. Hay muchas personas que sufren de dolores en los lumbares cuando tienen que trapear o pasar la escoba en una oficina o incluso en una casa. Entonces estas robots aspiradoras que incluso mapean toda la estructura de la casa y son encargadas de realizar el trabajo, y una vez finalizado vuelven a su estación de carga. Entonces es una comodidad bastante buena para ese tipo de personas que padecen, por ejemplo, dolores. Otro tópico también sería los costos de implementación y el retorno de inversión, muy importante para lo que serían las empresas, que son las consideraciones económicas para la instalación de estos sistemas, ya sea en edificios comerciales o en oficinas pequeñas, y realizar un análisis del retorno de inversión a corto, mediano e incluso largo plazo. También hay que mencionar las normativas y estándares nacionales e internacionales, como la importancia de cumplir con normativas, por ejemplo la ISO 20000, la hemos visto en calidad de software, y otros estándares también relacionados con la gestión de servicios IT y dispositivos conectados.
También deberíamos de tener en cuenta las tendencias futuras, como por ejemplo la red 5G que se avecina en forma masiva, si bien ya está implementada acá en Argentina, en algunas provincias, e incluso acá en La Rioja también en la Plaza 25 de Mayo, pero bueno, todavía no está distribuida de manera uniforme en en toda la Argentina. Pero es una consideración muy importante a tener en cuenta debido a la velocidad mayor que nos ofrece, a diferencia de la red 4G, y también del mayor ancho de banda que trae la misma. Y por último, también hacer un caso de estudio de proyectos innovadores, ejemplos concretos de proyectos o implementaciones exitosas de IoT en domótica e inmótica, que muestren el impacto y los beneficios en diferentes contextos. Así que bueno, esto sería para cerrar nuestra presentación. Dejamos todo el material en la descripción del video. Así que bueno, muchas gracias por escuchar y seguimos viéndonos y estando en contacto.